Pues en la lectura de la semana pasada y pues del lunes, del programa del lunes, eh, hemos estado compartiendo con ustedes los mitos que tienen que ver con el triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. Son los mitos que reflejan esta realidad, ¿sí? Que se vivió pues hace algunos miles de años, y que tienen repercusiones muy fuertes, muy severas, todavía en nuestro tiempo, ¿no? El patriarcado ya va como para 8000 años y bueno, ya está un poco atemperándose, no como muchos quisiéramos, pero ya está atemperándose. Y aquí vemos la figura, pues, de uno de los dioses fundamentales en estos mitos, que es Zeus, que hizo, pues, a un lado a Metis, ¿sí? A la diosa madre, ¿no? Y luego bueno, que aquí está otra imagen de Zeus. Y luego les compartimos el mito de Marduk y de Tiamat, que es pues la misma situación, pero allá en Babilonia. De hecho, el de Marduk y de Tiamat es mito mucho más anterior que el mito de los griegos, que los babilonios pues ya estaban bien asentados en la Mesopotamia, por ahí en el milenio 6 ya estaban asentados, 7, 5, ¿sí? Y los griegos apenas en el milenio 1, ¿sí? Es cuando pueblan ahí el Peloponeso, ¿sí? Es el mito de Marduk. De hecho, Marduk es un dios recién descubierto, ¿eh? O sea, lo acaban de descubrir prácticamente y junto con pues, bajorrelieves, esculturas, pinturas que aparecieron allá en la Mesopotamia, pues aparecieron también los mitos, algunas tablillas que alcanzaron a solidificarse y llegaron hasta nuestros días, ¿sí? Eh, Ahí está la diosa destronada, ¿sí? La diosa que es destronada por allá, en, en aquellos tiempos y en aquellos lugares. Y luego pues tenemos el mito que incluye a Horus, ¿sí? Aquí en la figura de un halcón, que les explicaba yo que tiene que ver con el tercer ojo, porque existe el llamado ojo de Horus, ¿sí? Que no es otro más que la glándula pineal, y que por allá en la India le llamaban el tercer ojo, ¿sí? Interesante. Ya se los comentamos el lunes, y aquí vemos esta figura, está Horus, está Isis, ¿sí? Y están los faraones, porque eh, según el planteamiento mitológico egipcio, es Horus y también Isis colabora, la diosa, en, en darle el poder a los faraones, por eso tenían la legitimidad. La legitimidad de aquel tiempo se la daba precisamente su cercanía con los dioses, en este caso con Horus, que viene a ser a final de cuentas el dios triunfador, porque Set mata, destruye a Osiris, ¿sí? Que es el esposo de Isis. Son hermanos, Osiris, Isis y Set. Son hermanos, pero bueno, Set desea el poder y se lo quita a Osiris y lo mata, pero Isis junta los pedazos que están dispersos allá por el Nilo, ¿sí? Y lo manda por allá a la región de Fenicia, a Sidón, por allá, en el Mediterráneo, y logra revivirlo, resucitarlo, incluyendo un falo mágico con el cual Isis logra que Osiris la embarace. Y de esa unión, en esas condiciones, pues nace Horus, ¿sí?
Isis espera que Horus ya sea pues un joven, un dios fuerte, para que se enfrente a, a, a Set y que lo venza, y lo venció. Es un mito un poco distinto porque en el caso, por ejemplo, de los egipcios, perdón, de los griegos, en el caso de los babilonios, la Mesopotamia, de los aztecas, de los hindúes, etcétera, la diosa madre de la fertilidad de la tierra es hecha a un lado, ¿eh? Totalmente. Aquí no. Aquí en realidad quien atenta contra otro varón es su hermano, Set, y la diosa madre tiene un papel fundamental para restablecer el orden, porque Set representa el caos, ¿sí? Entonces, la lucha final se da entre Horus y Set, y Horus, hijo de Isis y de Osiris, en las condiciones ya comentadas, lo vence y por eso se restablece en Egipto el orden, que no viene a ser otro más que el orden patriarcal, ¿sí? Y comentamos pues la terrible historia de la Coyolxauhqui, hija de la Coatlicue, que su hermano Huitzilopochtli no solamente la mata, sino que la desmiembra, ¿sí? La hace cachitos, y aquí está este grabado en piedra que fue encontrado en el Templo Mayor, ahí a un ladito del Zócalo, a un ladito de la catedral, a un ladito del Palacio Nacional. Ahí fue encontrada en los años 70. Y bueno, se pudo reconstruir también este mito en donde Huitzilopochtli, el sol, el dios de la guerra, vence a la Coyolxauhqui, la diosa luna, y la diosa tiene que ver con la fertilidad, igual que su madre la Coatlicue. Pero bueno, posteriormente, posteriormente, estas diosas, pues vienen, ahora sí que diríamos, vienen por sus fueros, porque se entronizan prácticamente con la llegada del cristianismo, ¿sí? Y que los sagaces obispos, clérigos que vienen con los conquistadores militares, pues vienen los conquistadores con la cruz, ¿no? Y al imponer el cristianismo, y se dan cuenta de que pues no logra pegar un Dios, en este caso Jesús, el cristianismo, que es sacrificado. Eso estaba fuera pues, de los cánones, de los mexicas, de los olmecas que quedaban todavía de los totonacas. Estaba fuera de sus cánones. O sea, ¿cómo que vamos a adorar un Dios que es derrotado, que es asesinado, que es crucificado? ¿Sí? Entonces los sagaces clérigos católicos venidos de España, algunos de Italia también, pero bueno, de España, ¿sí? Idean la aparición de la Virgen María, pero no en la figura de la María con rasgos indoeuropeos, allá de Israel, pues de Palestina, de Jordania, sino con rasgos indígenas. Por eso esa Virgen María, que los indígenas le siguen llamando Tonantzin, ¿sí? La madre en mexica, Tonantzin, Coatlicue, la Coyolxauhqui que regresó, es morena, de ojos rasgados, o sea, con las características indígenas mexicanas, y es la que rey, pues es la reina de México, y eso sin discusión, y si no, acuérdese del 12 de diciembre, cómo se pone el país, particularmente el centro de la República, donde hay más indígenas, y se dio este sincretismo, es decir, esta mezcla, eso es el sincretismo cultural, esta mezcla del cristianismo con la antigua religión, pero no de Huitzilopochtli, sino de la diosa madre, Tonantzin, Coatlicue, la Coyolxauhqui.
Y ahora, o el día de hoy, jueves, le vamos a compartir el mito de Indra y Britra, que es un mito de la India, en este también, este mito que representa el triunfo del patriarcado sobre el matriarcado allá en la India. Y vamos a compartirles el mito de, en donde Yahvé, o sea, Jehová, ¿sí? Pero Yahvé, que es el nombre, digamos, original, por decirlo así, derrota al Leviatán, ¿sí? Pero que, híjole, cómo batallaron cómo batallaron los profetas enviados por Jehová para quitar esos ritos entre los hebreos, porque pues si ya no adoraban al Leviatán, adoraban al Behemoth, adoraban a Sis, adoraban a la diosa Acera. Todavía en la época de Isaías, eh, los, uh, los hebreos no sacrificaban, le hacían ritos en los montes altos, tenían figuras de acera, como esta que tenemos ahí. Entonces, vamos también a comentarles el mito que tiene que ver con Yahvé, con el Leviatán, con, con Acera, ¿sí? Y bueno, antes este el de la India, ¿no? El que tiene que ver con con ese dios, ¿sí? Indra, y con esta diosa Britra, ¿no? Y vamos a compartirles ese mito, ¿sí? Eh, y también vamos a compartirles, pues donde está el Behemoth, donde está Sis, el Leviatán, ¿sí? Esta es una pintura, pero ya del siglo XIX, creo es, de Durero, ¿sí? Vamos a ver, es de Doré, pero de Gustave Doré, es del siglo XIX, ¿sí? Representa la destrucción de Leviatán, un grabado hecho en el siglo XIX, 1865. Y es Dios, o sea, Jehová, Yahvé, venciendo al legendario Leviatán, ¿sí? Y Doré se inspiró en Isaías, que dice, en ese día el Señor castigará con su espada feroz, grande y de gran alcance, Leviatán, la serpiente que se desliza, Leviatán, la serpiente enrollada. Él, ya ve, destruirá al monstruo del mar. ¿Sí? De ahí toma esta idea Gustavo Doré y hace este grabado, porque los hebreos no representan a Jehová como lo hicieron los demás pueblos, pues, de forma antropomórfica. Los dioses griegos son antropomórficos. No solamente tienen forma humana, sino tienen pasiones humanas y a veces no las más, las más positivas que digamos, ¿no? Aquí está de nuevo el Leviatán que pues come, destruye al ser humano. Y aquí está un símbolo de acera con S, que los hebreos todavía en la época de Isaías, en la época de Jeremías, eh, en la época de Daniel, antes de la deportación a Babilonia, los hebreos adoraban, adoraban a la diosa Acera, ¿sí? Y bueno, bueno, los, uh, los, los profetas enviados por Jehová, de acuerdo a la tradición bíblica, los profetas lucharon contra esta idolatría, ¿sí? Contra estos dioses que son, de alguna manera, es muy parecida a, a los dioses. Bueno, esta viene de Babilonia, ¿eh? Esta viene de Mesopotamia, Acera, y bueno, ya se la trajeron los hebreos. Este, y, y no solamente adoraban a Acera, adoraban también a Baal, ¿sí? A Moloch,
que eran dioses cananeos, dioses que adoraban los pueblos que estaban asentados ahí en la tierra de Canaán, que era la tierra prometida. Pues sobre esto vamos a compartirles el día de hoy porque es la lectura de la semana. Ortomolecular Sonora. Las vitaminas y el suplemento alimenticio que tu cuerpo necesita. Presenta. La lectura de la semana. El mito de Indra y Vritra es una de las historias más importantes de la literatura hindú, ¿sí? Está presente en el texto más antiguo de esa literatura, que es el Rig Veda, que data de alrededor del año 1500 antes de Cristo, o sea, hace más de 3000 años, casi 4000 años. ¿Sí? Y este relato simboliza la lucha entre el orden y el caos, representado, pues, respectivamente por Indra, que es el dios del trueno y de la guerra, y Vritra, un dragón serpiente que encarna el caos, la sequía. Es un clarísimo reflejo de la transición de las antiguas religiones agrícolas y matriarcales a un sistema dominado por dioses masculinos, donde el poder creador ya no es femenino, sino es patriarcal. Los protagonistas de este mito pues son Indra, que es el dios del trueno, es el guerrero supremo, que es una de las deidades más importantes del llamado panteón, o sea, del conjunto de dioses, en este caso de la cultura védica, de los Vedas, ¿sí? Es el dios del trueno, de la guerra, la lluvia y el cielo, todo ello en una sola deidad. En el texto se le describe como un dios guerrero, ¿sí? Y el principal atributo de este dios es el llamado Vajra, que es un rayo con el que destruye a sus enemigos. Simboliza el orden, obviamente, pues el orden patriarcal, ¿sí? Porque simboliza el orden, simboliza el poder patriarcal y simboliza la civilización, ¿sí? Porque van a ser las sociedades sedentarias ya agrícolas, fundamentalmente en la Mesopotamia, pues agrícolas, ¿sí? Cuando el patriarcado se empieza a imponer, ¿sí? Y se impone su dominio sobre la naturaleza, que la consideran salvaje, o sea, la naturaleza, eh, vivir, comer de lo que da la naturaleza. Aquí ya estamos hablando de civilización, que viene de ciudades, ya de ciudades construidas para asentarse, ¿sí? Vritra es la gran serpiente, así como acá, ahorita vamos a ver con el Leviatán y con muchas otras culturas que ubican el caos, la destrucción a una serpiente, ¿sí? Se representa como una serpiente y como una especie de dragón gigante, ¿sí? Pues este dragón retiene las aguas del mundo y eso hace que haya hambrunas. Entonces, cuando hay sequía, pues se la achacaban a Britra, porque es la diosa de la sequía. En algunas versiones se representan los ríos bloqueados, ¿sí? Y al estar bloqueados, la liberación de esos ríos es crucial para la supervivencia de esa sociedad, ¿sí? De ese pueblo que vive de la agricultura, del riego, pues, fundamentalmente, ¿sí? Es una manifestación de las fuerzas primordiales que existían antes del dominio de los dioses
de los dioses védicos. Y aquí viene pues la batalla entre Indra y Britra, porque Britra se apodera de las aguas del mundo, ¿sí? En el inicio del mito, Britra se apropia de los ríos, de los océanos, e impide el acceso de los dioses y los humanos al agua. No se puede sembrar, no se puede cosechar, y eso provoca sequías, provoca hambrunas y además deja la tierra estéril. Y los dioses pues buscan a un líder, a un campeón que se convierta en un dios supremo y que pueda defenderlos, ¿sí? Y este dios, Indra, recibe el Vajra. Hagan de cuenta un bastón de mando como en los mesoamericanos, ¿no? Un arma de rayos que le da la capacidad de destruir a Britra, ¿sí? Pero también bebe una bebida llamada soma. Es una bebida sagrada que le otorga fuerza sobrehumana. Seguramente es un brebaje compuesto por algunas raíces, algunas hierbas narcóticas que dan poder, que dan fuerza, ¿sí? Entonces, Indra se enfrenta a Britra y pues ya se debe usted imaginar que se desata una feroz tormenta, pues se desata, imagínense, ¿sí? La gran fuerza de Britra y luego Indra con la fuerza que trae gracias a lo que bebe, al soma, y gracias al rayo, ¿sí? Al Vajra, ¿sí? Con eso, usando el Vajra, logra partir el cuerpo de la serpiente en dos. Y al morir Britra, o al ser vencida por lo menos, las aguas son liberadas y regresan a la tierra, restaurando la fertilidad. Ahí vemos a Britra con una gran cola de dragón, al parecer, ¿sí? O de mínimo de serpiente, ¿no? ¿Sí? Es la representación, y aquí está Indra, el dios que tiene el rayo pues que se convierte en algo mortífero y con lo cual pues logra triunfar y logra liberar las aguas y que vuelva la tierra a ser fértil. Con este triunfo, pues Indra es proclamado el gobernante del universo, se convierte en el rey de los dioses y establece su autoridad sobre los elementos naturales. Se consolida como la deidad suprema. Entonces, en este mito, pues, ¿qué encontramos? En Britra, pues la representación del poder matriarcal antiguo, el que venía pues desde la época de la recolección, la época del predominio de la mujer. Ya les comentaba yo que la mujer, gracias a su contacto con las hierbas, con los granos, ¿sí? Con las flores, tenían el gran conocimiento médico que daba la herbolaria, pero además tenían el poder, y lo tienen, de engendrar. Máxime que en aquellos tiempos no se sabía que había necesidad del hombre, aunque al final de cuentas la participación del hombre pues es muy breve, y una vez dada la fecundación todo queda en el vientre materno. Esa es la gran fuerza del poder matriarcal antiguo. Y como ya hemos visto en muchas culturas, el agua y las serpientes
están asociadas con las diosas madres y están asociadas con las diosas de la fertilidad. Y Britra, como serpiente que retiene las aguas, representa el antiguo dominio de las diosas sobre la naturaleza y sobre la creación. Y su derrota indica la apropiación de la fertilidad, la apropiación de la lluvia por parte de un dios masculino, desplazando el rol de las diosas femeninas. Indra es el guerrero patriarcal y termina controlando el agua, pues que es vital. La victoria de Indra simboliza la transición de una sociedad agrícola regida por diosas a una dominada por dioses guerreros, porque el hombre, el varón, se da cuenta pues, de la importancia que tiene, ya no la recolección, eso lo hacían las mujeres, la agricultura, las primeras sociedades agrícolas, era la mujer. Y el hombre seguía cazando, pero después el varón se dio cuenta de la importancia que tenía sembrar, cultivar, en su momento cosechar para la sobrevivencia. Y el hombre empieza a dedicarse a la agricultura, pero en el origen la agricultura estaba en manos de las mujeres. Y esa situación social, económica, es la que se refleja en los mitos. Entonces, ya no son diosas agrícolas, son dioses guerreros, como Huitzilopochtli, como el propio Indra, como Zeus. ¿Sí? Y el agua, antes bajo control de una figura femenina, caótica hasta cierto punto por los grandes torrentes y todo, ahora es liberada por un dios masculino y puesta al servicio de la humanidad. Por ejemplo, en Egipto también, pues los sacerdotes pues, sabían qué hacer con el agua del Nilo para poderla aprovechar. Y había épocas en las que el Nilo venía con muy poca agua, llegando incluso a secarse. Pues luego se dieron cuenta que al secarse el Nilo dejaba una capa que ellos le llamaban el limo, que era un gran abono. Entonces, los sacerdotes egipcios pues, controlaban el flujo del agua, las presas, los represos, los canales para desviar el curso del agua, etcétera. Entonces ya empieza lo que se llama la civilización. ¿Sí? Entonces el agua está bajo control ahora, no de una diosa femenina, sino de un dios masculino, ¿sí? Que bueno, ellos son los que controlan ahora el agua. Y esto es un reflejo de la consolidación del poder patriarcal sobre los ciclos naturales, que contrasta con las sociedades anteriores donde la fertilidad y la lluvia eran atribuciones de la diosa madre. Con el tiempo este culto a Indra, pues es el origen, perdió importancia porque surgen otras deidades, Vishnu, Shiva, que ya son más conocidas en Occidente, pero la figura de Britra y su simbolismo continúan evolucionando, ¿sí? Porque en la mitología indostánica, Britra no es solo una diosa villana, es un demonio con un papel más complejo, mucho, mucho más complejo. Y en algunas versiones, Vishnu se convierte en el protector del orden cósmico y es el que reemplaza a Indra, pero Shiva, el dios de la destrucción y regeneración, adopta elementos de Britra, ¿sí? Elementos de la lucha, ¿sí? Y también de la lucha contra el caos. ¿Sí? Entonces, Shiva y Vishnu
de alguna manera reemplazan a Britra como dioses, digamos, dominante, ¿sí? Y esto muestra cómo el mito de Indra y Britra, se fue adaptando a las diferentes épocas, pero siempre mantuvo una estructura fundamental. Un dios guerrero que derrota a una fuerza caótica, reafirmando su poder sobre el universo. A final de cuentas, este relato es clave para comprender la evolución de las religiones antiguas y cómo las sociedades patriarcales reescribieron los mitos, le dieron otro sesgo, otra connotación, otros elementos. ¿Para qué? Para justificar su dominio sobre la naturaleza, sobre la creación, que era un reflejo de su dominio sobre la sociedad. Algo similar, al final de cuentas, todas estas culturas abrevaron unas de otras. Algo similar aparece en el mito de Yahvé y de Leviatán, que es la batalla del dios hebreo contra el caos original. Incluso si usted al leer la Biblia desde el Génesis, pues el principio es el caos y luego viene el cosmos, ¿sí? Porque el Leviatán es el simbolismo del caos. Esta narración de Yahvé y el Leviatán es una de las narraciones más fascinantes, ¿eh?, dentro de la tradición hebrea y de la Biblia. Refleja la lucha del Dios supremo contra un ser caótico y monstruoso, el Leviatán, así como en Babilonia, en Mesopotamia, así como en la India. Leviatán es una serpiente marina gigantesca que, igual que Britra, representa las fuerzas primordiales del desorden y del peligro. Y a final de cuentas, este relato forma parte de todo el Antiguo Oriente, ¿eh? Es una tradición milenaria que la encontramos en la India, que la encontramos en Mesopotamia. ¿Sí? Marduk, Zeus, Indra, vencen a antiguos monstruos asociados con el caos, la oscuridad, generalmente asociados con lo femenino. Y el mito de Yahvé y Leviatán aparece en distintos libros de la Biblia. Usted puede encontrarlos en Job, por ejemplo, el extraordinario libro de Job. En los salmos, los extraordinarios salmos, ahí hay salmos para lo que usted guste. Hay salmos para pedir, hay salmos para agradecer, hay salmos para protegerse. Lea los salmos y si busca consuelo, va a encontrar un salmo adecuado. Si le ha ido muy bien y quiere usted agradecer, va a encontrar un libro, un salmo. El salmo es un canto adecuado, ¿no? Entonces está en Job, está en los Salmos y por supuesto en Isaías, que es uno de los grandes profetas, ¿sí?, del Antiguo Testamento, y está presente en el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. Aunque en cada uno de ellos hay diversas interpretaciones. Por ejemplo, en el libro de Job, ¿sí?, en el libro de Job, hay el capítulo 41, si mal no me acuerdo,
ahí encontramos una descripción muy detallada sobre el Leviatán, en Job 41, ¿sí? Porque ahí Yahvé describe a la criatura con un tono de asombro y advertencia, porque cuando se le aparece Jehová a Job, que no hicieron sus amigos ni su mujer que renegara de Dios por la sarna, la comezón, los terribles problemas de piel que tenía, ¿sí? Pero aún así aparece Jehová en un remolino, dice Job, y le dice Jehová, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Su espalda tiene hileras de escudos, cerrados entre sí estrechamente. Cuando levanta su voz, tiemblan los poderosos. Del relámpago de su resuello sale fuego. Eso dice en Job 41. Y aquí, en ese pasaje, Leviatán aparece como una bestia invencible, indomable, que simboliza lo mismo que en las otras culturas, las otras diosas, el caos y el terror absoluto. Yahvé usa esta descripción para demostrar su poder supremo, porque afirma, a ver, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? No, tú no puedes hacerlo. Solo él puede controlarlo. Solo Jehová puede controlarlo, ¿sí? Y luego en los salmos está la victoria de Yahvé. Por ejemplo, en el Salmo 74, ahí se menciona de manera explícita que Yahvé derrota al Leviatán en una batalla cósmica, universal. Tú hendiste el mar con tu poder, quebrantaste las cabezas de los monstruos de las aguas. Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Eso dice este salmo. Búsquenlo y léanlo completito. Es el Salmo 74. Y está diciendo que hubo una gran batalla entre Yahvé y Leviatán. Y este pasaje, pues nos recuerda los mitos mesopotámicos, los mitos cananeos, en los que un dios supremo, en este caso Marduk, en el caso de Mesopotamia, vence a una gran serpiente o dragón marino para imponer el orden en el universo. También aparece en Isaías, el Leviatán. Es el juicio final. En Isaías 27, Leviatán reaparece como un enemigo que será derrotado, pero en el fin de los tiempos, va a regresar el Leviatán. O sea, no está destruido por completo. Dice Isaías, en aquel día, Yahvé castigará con su espada dura, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. En este pasaje de Isaías, Leviatán se convierte en un símbolo de las fuerzas del mal, las cuales serán destruidas en el juicio final. Y hay más sobre el Leviatán, pero bueno, ya está Marcos en el estudio y vamos a charlar con él. Trae cosas muy interesantes, de alguna manera relacionado con todo esto, porque siguen las batallas por todas partes. Por lo pronto nosotros tomamos nuestro separador y lo colocamos.